Shalom, bienvenidos nuevamente a este canal Tesoros Escondidos, excavando en busca de la verdad. Hoy vamos a estudiar la palabra Ejad, que quiere decir uno, dentro de esta serie que hemos hecho sobre el Shema. Vamos a ver su significado y qué importancia tiene para entender el concepto de la unidad y de la Trinidad de Dios. Acompáñenme. Este es el tercer y último capítulo en esta serie sobre el Shema. Les voy a dejar los enlaces aquí abajo en la descripción. En el primer capítulo estudiamos lo que quiere decir la palabra Shema y por qué esta no es una oración sino un mandamiento. En el segundo video estudiamos acerca del nombre del Señor, cuál es su origen, estudiamos un poco sobre su significado y vimos las dos interpretaciones que hay de por qué aparece el nombre del Señor 3 veces en este mandamiento. Y el día de hoy vamos a estudiar la palabra Ejad. ¿Qué significa esta palabra? ¿Por qué se utiliza para refutar la interpretación cristiana del Shema y qué es lo que significa para nosotros como cristianos? Vamos a leer nuevamente este versículo en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta palabra Ejad significa uno, unidad o primero, y aunque es una palabra gramáticamente singular, el concepto es plural. Por ejemplo, en español tenemos la palabra humanidad. La palabra como tal gramáticamente es singular, pero si pensamos en humanidad, pensamos en todos los hombres y mujeres de este planeta. Entonces el concepto es plural, abarca a todos los hombres. Es lo mismo que pasa con esta palabra. Vamos a ver algunos ejemplos bien interesantes, sobre todo al principio de la Biblia, donde podemos ver este concepto de unidad en este número Ejad, 1. El primer ejemplo lo tenemos en Génesis 1:5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Aquí está diciendo que fueron Yom Ejad, un día, pero está hablando acerca de la unidad entre la tarde y la mañana. Estos dos se unen y hacen un día. Otro ejemplo lo vamos a encontrar en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí está hablando sobre la unidad del hombre y la mujer, que son dos personas, pero al unirse van a ser este número 1, Ejad, una sola carne. El último ejemplo lo tenemos en Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. La palabra aquí también es Ejad y está hablando de uno de nosotros, uno y plural. ¿Qué nos dicen estos tres ejemplos? Que para tener esta palabra uno no significa una sola persona única, sino está hablando de una unidad, de varios elementos que conforman uno. Por eso también significa unidad. Regresando al Shema, tenemos que Dios es uno, pero este uno nos está hablando de una unidad. Tenemos la palabra Yahvé aquí 3 veces. Dios es uno, pero este uno encierra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que la interpretación mesiánica o cristiana entiende, pero sabemos que la interpretación judía es diferente. Ellos dicen que los cristianos somos politeístas porque tenemos muchos dioses, que Dios es solamente uno, pero uno único, que Dios el Padre es uno. Nosotros entendemos que Dios es uno, pero en ese uno están 3 personas. ¿Por qué ellos lo entienden así? Porque ellos no aceptan este concepto de unidad dentro de este número Ejad. Los judíos estudian más las interpretaciones que tienen sobre la Biblia que la Biblia misma, y a uno de los rabís más famosos que ellos le deben este tipo de interpretación es al que se conoce como Maimónides. Su nombre es Moshe ben Maimón y también se le conoce como el Rambam. Este era un filósofo judío español de más o menos el siglo II, en la época medieval, quien fue una de las figuras más influyentes de la Torá en la Edad Media. Él desarrolló 13 principios de fe, y el segundo de estos principios, donde él toma precisamente este tema sobre que Dios es uno, él lo puso así: yo creo con perfecta fe que el Creador, bendito sea su nombre, es una unidad, el número 1, y que no hay unidad en ninguna otra manera como en esta, y que Él solo es nuestro Dios, quien fue, quien es y que será. Se está refiriendo a estos versículos del Shema. Él tomó este principio del Shema, que Dios es uno,
pero cambió esta palabra ejad, que habla de unidad, de más de un elemento, y lo cambió por la palabra yahid. Ahora, esta palabra significa único, es diferente que la palabra ejad, aunque aquí la tradujeron como unidad. En realidad esta palabra yahid quiere decir único. Él quiso quitar toda aquella idea de este número ejad, que es el que encontramos en el manuscrito original de Deuteronomio, donde nos está diciendo que es una unidad. Obviamente sabemos que este tiempo es un tiempo de mucha disputa entre los cristianos y los judíos. Había mucha persecución de la iglesia cristiana a los judíos, y lo que ellos estaban tratando de hacer es que en cualquier lugar donde los cristianos interpretaran que Jesús estaba revelado en el Antiguo Testamento, ellos interpretaban de diferente manera estos pasajes para que los judíos no pudieran ser convertidos al cristianismo, por decirlo de esta manera. Esta palabra yahid quiere decir singular, individual o el único. Él lo que quiso hacer es quitar este concepto de unidad en Dios y ponerlo como el único. Obviamente nosotros también creemos que Él es el único. Querían quitar toda interpretación que hubiera que pudiera validar el concepto de Trinidad en el Antiguo Testamento. Nosotros sabemos que Dios es uno, único, pero la intención de esta palabra en Deuteronomio es confirmar la creencia que Dios es uno en tres, es una unidad compleja. La palabra Trinidad sí es cierto, no aparece en la Biblia. Este término fue utilizado por primera vez por Tertuliano en el siglo II después de Cristo. Tertuliano fue un padre en la ciudad de Cartago, que actualmente es Túnez. La palabra original fue en latín trinitas, y él escribió esto: la unidad en la Trinidad dispone a los tres, dirigiéndose al Padre, al Hijo y al Espíritu, pero los tres no tienen diferencia de estado, ni de grado, ni de substancia, ni de forma, ni de potestad, ni de especie, pues son de una misma sustancia y de un grado y de una potestad. Él le dio este nombre de Trinidad, pero el concepto está desde Génesis. Desde Génesis Dios habla de un nosotros. El Rambam quería que los judíos se mantuvieran pensando que Dios es único y que no había un Hijo y que no había un Espíritu Santo. Pero lo que hizo al sustituir esta palabra con la palabra Yahid fue dar otra confirmación sin querer de que estos versículos del Shema hablan también del Señor Jesús. Vimos lo que esta palabra Yahid quiere decir: singular, individual o el único. Pero lo curioso aquí es que esta palabra, refiriéndose a un individuo en particular, solo la encontramos 3 veces. La primera vez la vamos a encontrar en Génesis 22:2, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, aquí esta palabra Yahid, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Se está refiriendo aquí a Isaac como el único hijo de Abraham. La segunda vez que vamos a encontrar esta palabra es en Jueces 11:34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Esta es la segunda vez que encontramos esta palabra Yehidá, porque aquí está en femenino, su única hija. Y la tercera vez que encontramos esta palabra en relación con una persona en particular es en Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Nuevamente la palabra Yahid, y la encontramos en este versículo refiriéndose al Mesías. Si lo que el Rambam quiso hacer fue quitar los ojos del Mesías del Shema, fue volverlos a poner nuevamente con la palabra Yahid, porque esta palabra Yahid nos habla de uno solo, en estos 3 casos de un solo hijo. Por cierto, vamos a hacer un día un video sobre esta palabra en cuanto a la hija de Jefté. Yo sé que hay mucha controversia entre si el papá la mató
o simplemente ella no se casó. Vamos a ver algunas similitudes que hay entre Isaac precisamente y la hija de Jefté. Quizá eso nos va a ayudar a entender qué fue realmente lo que pasó con ella, pero ese no es nuestro tema ahora. Estas tres personas en la Biblia está hablando sobre un sacrificio y que se lloran como al único hijo, tanto Isaac como la hija de Jefté como el Mesías. Si lo que el Rambam quiso fue separar el Shema del Señor Jesús, terminó conectando el Shema con el Señor Jesús de otra manera. A final de cuentas, Dios es uno, sí, Dios es uno, pero Dios es tres, Dios es Ejad, esta unidad compleja de tres personas, Yahvé el Padre, Yahvé el Hijo y Yahvé el Espíritu Santo. Y esto nos lo confirma el Señor Jesús, Juan capítulo 17, versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está hablando de los discípulos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Lo que el Señor Jesús aquí está diciendo es el Padre y Él son uno, y lo que Él quiere es que nosotros seamos uno con ellos. Nosotros estábamos en esta comunión con el Señor, pero el pecado nos separó, y lo maravilloso es que solo por medio de nuestro Salvador podemos volver a ser Ejad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dios es uno, pero también es el único. Nosotros no adoramos varios dioses y Él debe ser nuestro único amor. Les voy a dejar el enlace de este canto, Mi Primer Amor, Mi Único Amor. Este canto está en hebreo y en español. Esto es todo por este capítulo. Que Dios les bendiga y nos vemos para la próxima.